noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Operación Cóndor y la máquina de exterminio que cruzó fronteras. Comenzamos. Hay historias que no necesitan monstruos ni luces en el cielo, ni casas embrujadas para helarte la sangre. A veces lo verdaderamente perturbador camina en silencio, firma documentos oficiales, lleva uniforme y sonríe mientras aprieta la mano de un embajador. A veces se organiza, se diseña, se planifica. Se comparte entre países como si fuera un acuerdo comercial. Y si uno escucha con cuidado, todavía se oye ese ruido seco y lejano, como el aleteo de un ave demasiado grande para ser real, demasiado pesada para ser natural. De eso vamos a hablar hoy. De una sombra que cruzó Sudamérica sin que muchos quisieran verla y que otros tantos ayudaron a ocultar. De un proyecto que volvió a lo humano desechable y a la vida prescindible, y a la ley una broma macabra. Hoy entramos a la historia de la Operación Cóndor. Pero no te preocupes, no te voy a soltar una clase de historia ni un manual de fechas. Esto no es un salón de clases, ya saben. Esto es una mesa. Tú y yo hablando en confianza, con un café, con esa luz amarilla de madrugada que hace que cualquier cosa se vuelva más siniestra de lo normal. Vamos a recorrer este tema como si lo contáramos entre amigos. Entre ese grupo de amigos que nunca han escuchado nada, pero que sienten esa picada en la nuca cada vez que se habla de desapariciones en voz baja. Porque ahí está la clave. La Operación Cóndor no es solo un capítulo histórico, es un eco, un recordatorio del límite al que puede llegar un Estado cuando decide que la vida es un trámite y la muerte solo un expediente más. Quizás hayas escuchado el nombre en documentales, en algún juicio o en conversaciones rápidas donde todo suena confuso. Dictaduras militares, persecuciones, vuelos nocturnos, listas negras, centros clandestinos, fronteras porosas que se abrían y cerraban dependiendo del enemigo de turno. Pero detrás de esos términos fríos había personas. Estudiantes, periodistas, obreros, profesores, madres, padres, hijos. Personas que un día salieron de sus casas sin saber que nunca volverían. Personas que no murieron, desaparecieron. Y esa palabra desaparecer es una de las más crueles jamás inventadas. No dice muerte, no dice vida, dice vacío. Dice que alguien te arrancó del mundo y luego fingió que nunca existe. Eso fue Cóndor, una maquinaria transnacional diseñada para eso, para borrar. Y aunque muchos países han intentado pasar página, hay heridas que siguen vivas, que siguen respirando debajo de la tierra, que siguen guardando nombres que nunca se dijeron en voz alta. Después de todo, ¿cómo cierras un capítulo donde miles de familias jamás recuperaron un cuerpo? Hoy quiero que entremos en ese mundo,
no como investigadores ni como jueces, ni como historiadores, de hecho, sino como seres humanos. Quiero que imaginemos cómo se sentía vivir en una época donde las paredes se escuchaban, donde viajar a otro país no significaba libertad, sino caer en otra red de vigilancia donde un apellido o una idea podía convertirse en sentencia. Quiero que podamos ver las costuras de este plan, cómo se armó, quién lo movió, por qué funcionó y por qué durante años nadie quiso admitir que existía. Porque una cosa es saber que hubo dictaduras y otra muy distinta es entender que esas dictaduras trabajaron juntas como un solo organismo, un monstruo de 6 cabezas, en donde 6 países compartían inteligencia, métodos de tortura, prisioneros, vuelos, cementerios clandestinos y hasta manuales. Un proyecto tan coordinado, tan eficiente, tan brutal, que da miedo incluso pensarlo. Y lo más inquietante, muchas de sus piezas siguieron funcionando por décadas, como engranajes viejos que no sabes si ya se detuvieron o solo están esperando un nuevo impulso. Esta misión, les advierto, es larga y tiene que serlo, porque no estamos contando una historia chiquita, ni un caso aislado, ni un escándalo político cualquiera. Estamos entrando en el corazón de una operación que cruzó 3 generaciones y cuyos ecos todavía aparecen en cada archivo desclasificado, en cada juicio tardío, en cada madre que sigue buscando a su hijo después de 40 años. Pero no quiero que lo sientas como un documental rígido. Quiero que lo vivas, que lo respires, que sientas ese cosquilleo incómodo detrás de las orejas cuando algo no cuadra, cuando la versión oficial no explica nada, cuando un documento de 3 líneas esconde un continente entero de secretos. Porque Cóndor no solo fue un proyecto represivo, fue un pacto de silencio. Y los pactos de silencio son los más difíciles de romper. Hoy vamos a hablar de conspiraciones que sí existieron, de acuerdos susurrados en embajadas, de agentes que viajaban con identidades falsas, de autos que cruzaban fronteras sin que nadie los registrara, de cómo el terror se volvió exportable, como si fuera un producto más en la cadena global. Y también vamos a hablar de lo que quedó, de los sobrevivientes, de las madres que se convirtieron en símbolo, de los documentos encontrados por accidente, de los juicios que parecían imposibles y que sin embargo llegaron tarde, pero llegaron. Vamos a recorrer esta historia desde la raíz, hasta sus últimos ecos. Vamos a mirar a los ojos lo que muchos prefirieron ignorar. Y lo vamos a hacer sin prisas, sin filtros y sin anestesia. Porque hay heridas que merecen ser contadas con detalle aunque duelan. Si al final de esta introducción sientes que algo se mueve, que algo pesa, que algo incomoda, entonces estamos listos. Porque esto apenas empieza. ¿Y lo que viene después? Lo que viene después es donde realmente empieza a aletear el cóndor. Muy bien, chicos. Pues bueno,
No es fácil precisar el momento exacto en el que nació la Operación Cóndor. No hubo un día inaugural, ni un discurso, ni una firma pública con jefes de Estado pasando para las cámaras. Cóndor apareció como aparecen las sombras, primero como una sospecha, luego como un rumor y finalmente como un sistema perfectamente articulado que ya estaba vivo cuando el mundo apenas comenzaba a entender su forma. Lo que sí sabemos es que su origen no está en un país, sino en un clima, no en una fecha, sino en un miedo compartido por varios gobiernos del Cono Sur. Un miedo tan profundo que justificó, según ellos, lo injustificable. A mediados de los años 70, América Latina parecía una especie de tablero que alguien había golpeado con fuerza, dispersando gobiernos democráticos y colocando en su lugar una serie de dictaduras militares obsesionadas con una misma idea, la subversión. Desde Santiago hasta Buenos Aires, desde Montevideo hasta Asunción. Los nuevos regímenes no hablaban de opositores, hablaban de enemigos internos, no hablaban de discrepancias políticas, hablaban de guerra. Ese lenguaje repetido casi como un mantra preparó la justificación perfecta para lo que vendría. Chile, bajo la mano férrea de Augusto Pinochet, sería el epicentro conceptual. Ahí, en despachos donde los relojes parecían detenerse y los teléfonos nunca dejaban de sonar, comenzó a discutirse la necesidad de crear una red regional, no una alianza diplomática, sino una maquinaria de inteligencia capaz de perseguir personas más allá de sus fronteras. El objetivo era simple y brutal: que escapar no fuera posible, que ningún exilio fuera refugio, que los opositores, fueran políticos, sindicalistas, estudiantes o simplemente sospechosos, siempre estuvieran al alcance de la mano. Los actores estatales que dieron forma a Cóndor eran, por decirlo suavemente, los hombres más poderosos y temidos del continente. En Chile, la DINA de Manuel Contreras. En Argentina, la CIDE y los comandantes de la Junta Militar. En Uruguay, el OCOA y los servicios de inteligencia del ejército. En Paraguay, la siniestra policía de investigaciones del general Stroessner. En Bolivia, el Ministerio del Interior alineado con el general Banzer. Y en Brasil, donde la dictadura ya llevaba tiempo afinando sus técnicas de represión, los servicios de inteligencia militares, que aunque más discretos, resultaban cruciales. Estos actores no se reunían en conferencias abiertas ni enviaban comunicados de prensa. Su coordinación era casi clandestina, pero sorprendentemente meticulosa. Intercambios de archivos, préstamos de agentes, interrogatorios conjuntos, vuelos secretos y operaciones trianguladas. Si un exiliado argentino cruzaba a Chile, la DINA ya sabía su nombre. Si un chileno buscaba refugio en Uruguay, los servicios uruguayos ya conocían su foto, sus contactos y las razones por las que lo querían capturar. Y si alguien lograba hacer el recorrido inverso, la CIDE tenía listas las preguntas y a veces también el destino final. Los acuerdos bilaterales que sostuvieron a Cóndor nunca se presentaron como tales. Oficialmente eran memorándums de cooperación, intercambios de seguridad, acuerdos contra el crimen internacional. Pero detrás de esas palabras tan limpias se escondía la verdadera agenda: secuestros extraterritoriales, desapariciones coordinadas y asesinatos que cruzaban fronteras como si fueran meras líneas dibujadas en un mapa. Cada país aportaba algo, ya sea instalaciones, funcionarios, helicópteros, listas de sospechosos, métodos de tortura, experiencia, contactos, nombres. Quizás uno de los elementos más escalofriantes
fue la creación de un sistema de comunicaciones común. No era sofisticado, pero sí eficiente. Claves, radios seguras, mensajeros, reuniones discretas en bases militares. Gracias a ese sistema, un oficial en Santiago podía avisar a sus pares de, por ejemplo, Buenos Aires sobre un objetivo en tránsito. Y esos pares, sin necesidad de burocracia, podían autorizar un operativo inmediato. Era una red aceitada con procedimientos estandarizados y con una lógica que no reconocía soberanías cuando se trataba de perseguir disidentes. Ahora bien, hablar de Cóndor sin mencionar el financiamiento y el apoyo externo, pues sería contar apenas la mitad de la historia. Y aquí entramos en terreno incómodo, pero necesario. Porque mientras los gobiernos del Cono Sur levantaban esta maquinaria represiva, había otro actor observando, asesorando y en ciertos momentos facilitando información. Y adivinen quién era. Obviamente, el ajonjolí de todos los moles, Mr. United States of America. No es conspiración, es documentación clasificada. Los servicios de inteligencia estadounidenses mantenían registros, analizaban movimientos y aunque no dirigían la operación en sí, entendían muy bien lo que estaba ocurriendo y veían en ella un instrumento súper útil en plena Guerra Fría. Bueno, el apoyo no siempre fue directo, pero se tradujo en entrenamiento, en transferencia de metodología de vigilancia, en acceso a tecnología de comunicaciones y en una visión estratégica compartida sobre el enemigo. Ese enemigo, claro, era cualquiera que cuestionara el orden político instalado en esos países. El resultado fue que Cóndor no nació solo de los temores regionales, sino también de un clima internacional en el que la represión se justificaba bajo la palabra seguridad. Las memorias de oficiales arrepentidos, los documentos desclasificados y las investigaciones judiciales permiten hoy reconstruir algo que en su momento parecía invisible: la arquitectura del cóndor. Era un modelo de cooperación que convertía al continente en un solo territorio de vigilancia. No importaba si un perseguido cruzaba por tierra, aire o mar. No importaba si tenía visa, refugio o pasaporte nuevo. El simple hecho de figurar en una lista lo hacía vulnerable. Y las listas eran compartidas con la facilidad con la que hoy se comparte un archivo digital. De todas las piezas de esa estructura, quizás la más perturbadora era la idea de que la frontera había dejado de ser un límite. Para los gobiernos democráticos, la frontera protege. Para Cóndor, la frontera fue un acuerdo tácito para ignorarla. Las dictaduras extendían sus brazos sin pedir permiso, sin informar a cancillerías, sin respetar asilos diplomáticos. Un chileno podía desaparecer en Buenos Aires. Un argentino podía ser interrogado en Montevideo. Y un uruguayo podía ser trasladado clandestinamente a Santiago. Y nadie, al menos oficialmente, sabía nada. La génesis de Cóndor también fue moral. Una moral torcida, sí, pero profundamente compartida por quienes lo ejecutaron. Para ellos había un nosotros que debía servir a cualquier costo y un ellos que merecía cualquier castigo. Esa mentalidad permitió que la maquinaria funcionara sin fricciones. No había debates internos, no había dilemas éticos, solamente había órdenes, había enemigos y había resultados esperados. Quien no cooperaba era visto como una amenaza interna. Quien cooperaba tenía acceso a una red poderosa. Con el tiempo, Cóndor dejó de ser un conjunto de acuerdos secretos para convertirse en una especie de entidad propia. Respiraba, se adaptaba y continuaba operando incluso cuando algunos gobiernos intentaban dar una imagen más moderada. El sistema ya estaba instalado y los servicios de inteligencia sabían cómo alimentarlo.
En esa etapa, Cóndor ya no era un esquema defensivo, sino un proyecto político para rediseñar el continente según la visión de las dictaduras. Es decir, sin oposición, sin disidencia, sin voces incómodas. Y mientras todo esto sucedía en salas de reuniones sin ventanas, en bases militares ocultas y en registros que solo podían leerse con claves específicas, miles de personas comenzaban a desaparecer sin dejar rastro. Cóndor estaba en marcha y como toda sombra bien entrenada, sabía moverse sin ser vista. Y aquí es donde la historia cambia de tono, porque conocer su origen es apenas el primer paso. Lo verdaderamente perturbador es lo que vino después. Hablar de la Operación Cóndor sin entrar en sus engranajes internos es como mirar un edificio desde afuera sin saber que los cimientos están hechos de huesos. Porque si en el bloque 1 ya conocimos el mapa, en este bloque toca descender a los sótanos, los pasillos donde se diseñaba la represión como si fuera un producto en serie. Y aunque parezca absurdo, eso fue exactamente lo que ocurrió. La violencia tuvo manuales, protocolos, procedimientos y hasta indicadores de efectividad. Una industria de terror operada por servicios de inteligencia que convertían la represión en un trámite administrativo. En Chile, el nombre más repetido era la DINA, es decir, la Dirección de Inteligencia Nacional, dirigida por Manuel Contreras. La DINA funcionaba como el cerebro de Cóndor, un cerebro oscuro y obsesivo. No solo recopilaba informes, los procesaba, los conectaba con otras bases de datos internacionales y construía perfiles psicológicos de personas que en muchos casos jamás habían cometido ningún delito. Cada ficha era un destino. Cada foto adherida a un expediente era una sentencia anticipada. Y la maquinaria seguía girando. Del otro lado de la cordillera, en Argentina, la represión tenía una dimensión más vasta y brutal. La CIDE, los grupos de tareas del ejército y las tristemente célebres escuelas de mecánica convertidas en centros de tortura formaban un ecosistema paralelo donde la vida humana se volvía prescindible. La ESMA, el Pozo de Banfield, el Olimpo, son nombres que hoy estremecen, pero que en su momento funcionaban como nodos logísticos entrelazados, capaces de recibir prisioneros, trasladarlos o hacerlos desaparecer sin que quedara registro oficial. Allí, Cóndor no era una teoría, era una lista de pendientes escrita en papeles manchados de humo y cafeína. En Uruguay, los aparatos del terror tenían otro rostro, quizás más silencioso, pero igual de letal. El OCOA y el CID seguían protocolos meticulosos, heredados en parte de asesorías extranjeras. Para ellos, la captura no era un acto impulsivo, sino un procedimiento técnico. Es decir, ubicación, vigilancia, intercepción, aislamiento. Y después, el interrogatorio. Los documentos posteriores revelan que muchos de esos interrogatorios estaban diseñados para obtener no solo información, sino también desorientación. Sobre todo la parte emocional. Un quiebre psicológico que pudiera explotarse para rastrear redes de contactos. Las personas detenidas se convertían en un mapa viviente que había que exprimir. Paraguay tenía una lógica más burocrática, pero no menos terrorífica. La Policía de Investigaciones bajo Stroessner mantenía registros obsesivos. Los archivos del famoso terrorismo de Estado, hoy conocido como los archivos del terror, muestran la sistematicidad casi enfermiza con la que anotaban nombres, domicilios, sospechas, rumores y fotografías.
Cuando un detenido era interrogado, el oficial podía abrir un armario lleno de fichas y encontrar ahí la conexión exacta con otros países. Esos armarios fueron los que años más tarde revelarían la existencia material del Plan Cóndor. En Brasil, la represión tenía pues otro ritmo. La dictadura brasileña, más antigua que las del Cono Sur, había desarrollado desde hacía tiempo sus propios aparatos. El DOI-CODI, que era, digamos que el órgano operativo del ejército especializado en contrainsurgencia. Sus métodos incluían infiltraciones, seguimientos y una tecnología de vigilancia más avanzada que la de sus vecinos. Brasil no siempre fue protagonista visible de Cóndor, pero su rol técnico fue decisivo porque aportó entrenamiento, doctrinas de interrogatorio y capacidades de rastreo que se replicaron en otros países como un manual de operación no declarado. Bolivia, por su parte, funcionaba como un territorio de tránsito. Las conexiones entre servicios bolivianos y agentes extranjeros permitían ejecutar operaciones que requerían discreción absoluta. Muchos militantes perseguidos en Argentina, Chile o Uruguay fueron interceptados en territorio boliviano, un espacio donde las detenciones ilegales tenían cobertura política garantizada. Era un punto intermedio, un lugar donde las leyes se volvían humo. Todos estos aparatos tenían algo en común: los centros clandestinos, sitios sin nombre oficial, sin placas, sin horario de visitas. A veces eran casas improvisadas, otras veces edificios militares adaptados. El requisito: simplemente que nadie preguntara, que nadie entrara sin autorización, que lo que ocurriera dentro no cruzara la puerta, salvo convertido en silencio. Muchos centros funcionaban como estaciones de paso, otras como destinos finales. En estos centros se procesaba lo que ellos llamaban material humano. El término, frío, mecánico, revela la mentalidad del sistema. La persona detenida no era sujeto, era materia prima. Algunos centros estaban especializados. Unos, por ejemplo, para interrogatorios iniciales, otros para tortura prolongada, otros para traslados, entre comillas. La palabra traslado, por cierto, era otro eufemismo del horror. Significaba lo que el Estado no quería afirmar, pero sí ejecutar. Las rutas de traslado eran auténticos corredores clandestinos. Aviones sin plan de vuelo, camionetas sin matrícula, autos oficiales que cruzaban fronteras sin pasar por aduanas. Los agentes ya sabían qué puertas se abrían sin sellos, qué aeropuertos podían usarse de madrugada, qué funcionarios mirarían hacia otro lado. Hubo incluso vuelos coordinados en los que varios prisioneros de distintos países eran intercambiados como si fueran piezas de ajedrez. Uno de los mecanismos más comunes era el préstamo de detenidos, también entrecomillado. Por ejemplo, un país capturaba a alguien y lo enviaba al país que lo estaba buscando, con la promesa tácita de que ese alguien nunca más aparecería. Las técnicas de captura seguían una lógica quirúrgica. Primero, vigilancia. Durante semanas o meses seguían a una persona observando su rutina, sus contactos, sus horarios. Luego, el momento calculado. De madrugada, en una calle oscura, a la salida del trabajo o irrumpiendo directamente en su casa. Para los vecinos era un ruido extraño. Para la familia,
un portazo que se convertía en silencio eterno. Los agentes no dejaban documentos, no informaban el motivo, simplemente ejecutaban una orden escrita en una lista que jamás sería reconocida. Y sí, existían las listas negras, listas que se intercambiaban con una frialdad sorprendente. Algunos tenían nombres escritos a máquina, otras estaban a mano, con anotaciones al margen, con algunas frases como contactos en el exterior o posible miembro de organización, propensión ideológica, riesgo político, etc. Muchas de esas listas se ampliaban por capricho, sospecha o simplemente por tener un apellido conocido. La paranoia era contagiosa y la maquinaria necesitaba alimentarse. En ciertos momentos ya no importaba si alguien había cometido algo. Bastaba que apareciera en esa agenda o en esa lista para de alguna manera tener ya su destino firmado. Quizás lo más perturbador de estos aparatos no era su violencia, sino la rutinización. Los informes describen agentes que llenaban formularios mientras bebían café, oficiales que revisaban listas antes de irse a su casa, conductores que hacían traslados como quien entrega paquetes. Todo estaba muy normalizado, todo tenía un procedimiento. Cada centro clandestino enviaba reportes semanales, cada captura se justificaba, cada ausencia se archivaba. Lo que para las víctimas era un abismo, para los ejecutores, pues era simplemente otro día de oficina. Ese nivel de organización convirtió a la represión en una industria transnacional con distribuidores, operadores, logística, comunicaciones, inventarios y resultados medibles. Incluso existían evaluaciones internas. ¿Qué métodos eran más efectivos? ¿Qué centros funcionaban con mayor discreción? ¿Qué rutas eran más seguras? El terror se había vuelto eficiente, casi empresarial. Y cuando el terror se vuelve industria, la crueldad se vuelve estadística. Los sobrevivientes describen un ambiente donde se respiraba frialdad, donde los agentes actuaban sin emoción, como si la empatía fuera un lujo prohibido. Y es que para que Cóndor funcionara, sus operadores debían desprenderse de todo rastro de humanidad. No podían ver personas, necesitaban ver amenazas. No podían escuchar súplicas, debían escuchar información útil. Esa deshumanización no fue accidental, fue a base de entrenamiento. Y ese entrenamiento era reforzado y estimulado cada día. Lo que hacía más temible a estos servicios era la cooperación entre ellos. Por ejemplo, cuando un agente chileno conversaba con un argentino o un uruguayo, no hablaban como representantes de estados distintos, hablaban como colegas de un mismo proyecto. El enemigo era común, las técnicas eran compartidas, las fronteras eran irrelevantes. Y esa camaradería siniestra fue la que permitió que miles de personas fueran rastreadas como animales marcados, perseguidas como sombras borradas, como errores de un documento. Porque al final eso era para ellos, errores a corregir. Y sin embargo, el mundo exterior seguía girando con normalidad. Las ciudades seguían llenas de gente, los buses circulaban, los mercados abrían. Los periódicos hablaban de economía o deportes. Mientras tanto, en sótanos ocultos, la maquinaria continuaba. Cada noche podía ser la última para alguien. Cada nombre en una lista podía convertirse en un nuevo vacío. Pero lo más inquietante no es lo que estos aparatos hicieron, sino cómo lo hicieron. Con una precisión casi profesional, con una lógica que trataba la represión como un servicio público. Y lo que viene a continuación
nos lleva al siguiente nivel de esta historia. ¿Cómo estos mecanismos empezaron a operar a escala regional, ejecutando operaciones conjuntas que hicieron del continente un único territorio vigilado? Porque una vez que la industria del terror estuvo lista, solo quedaba ponerla en marcha. Ahora, cuando uno estudia la Operación Cóndor desde arriba, es decir, las fechas, las reuniones, los acuerdos, los aparatos represivos, parece un mecanismo abstracto, un engranaje técnico destinado a neutralizar amenazas subversivas. Pero cuando uno baja la cámara y se acerca a las vidas reales, la historia cambia. La Operación Cóndor fue un sistema diseñado para perseguir personas de carne y hueso, jóvenes con cuadernos, madres con hijos pequeños, periodistas con máquinas de escribir, trabajadores con manos llenas de grasa, exiliados que solo querían dormir sin miedo. Ninguno de ellos imaginó que estaba en la mira, y sin embargo lo estaba. Cóndor no era selectivo en el sentido moral. Sus objetivos no eran terroristas ni criminales, simplemente eran perfiles. Perfiles construidos según criterios tan amplios que cualquier ciudadano común podía caer ahí sin saberlo. Se perseguía a militantes políticos, sí, pero también a estudiantes, a sindicalistas, actores, intelectuales, médicos, profesores, sacerdotes, tercermundistas, trabajadores de barrio, mujeres embarazadas, exiliados que habían huido creyendo que estaban a salvo. Era, digamos, como una especie de abanico humano enorme, tejido por la paranoia y la doctrina de la seguridad nacional. En los años 70, ser estudiante universitario en el Cono Sur era casi una actividad de alto riesgo. Una asamblea estudiantil podía ser interpretada como actividad subversiva. Una fotocopiadora podía considerarse una imprenta clandestina. Un libro de sociología, una evidencia. Y un viaje, chance y una fuga. Los archivos del terror en Paraguay y los documentos de la DINA y la CIDE revelan decenas de estudiantes marcados simplemente por asistir a reuniones, firmar petitorios o participar en talleres culturales. Muchos de estos chicos apenas tenían 18, 19, 20 años. A esa edad, sinceramente, uno piensa en exámenes, en fiestas, en amores torpes, en sueños. Ellos básicamente tenían que pensar en sobrevivir. Uno de los casos más estremecedores es el de Lilian y Gladys, que eran unas estudiantes argentinas que fueron perseguidas en Buenos Aires. Huyeron a Uruguay y fueron capturadas ahí como parte de una operación conjunta. Fue tan coordinado que ni siquiera tuvieron oportunidad de pedir asilo. Fueron estas chicas pues devueltas de inmediato. Básicamente desaparecieron en cuestión de semanas. Sus madres, hasta el día de hoy, siguen escribiendo sus nombres en marchas como quien traza un mapa hacia alguien que ya no vuelve. Ahora, los gobiernos militares sabían que controlar a los trabajadores era controlar al país. Por eso los sindicalistas estaban entre los primeros objetivos. Los veían como unos agitadores, aunque en realidad muchos solo buscaban mejores salarios o condiciones dignas. En Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, las listas negras estaban llenas de obreros de fábricas, choferes ferroviarios, portuarios. Muchas de estas personas fueron secuestradas de madrugada, en la puerta de sus casas, delante de sus hijos. Otros fueron interceptados al salir del trabajo, subidos a autos sin placas y llevados a centros clandestinos
que ya tenían preparada su ficha. La historia de Oscar, un mecánico del puerto de Montevideo, resume esta tragedia cotidiana. Oscar no era un militante político. Tampoco pertenecía a ninguna organización clandestina. Su peligrosidad, por así decirlo, era tener una buena relación con otros trabajadores y animarlos a exigir pagos atrasados. Eso bastó para que el OCOA lo señalara. Oscar fue detenido en 1976 y nunca volvió. Su esposa María contaba que durante meses dejaba una vela encendida en la mesa, como si él pudiera regresar caminando. Ese pequeño gesto, una vela, una silla, un plato, se repitió en cientos de hogares del Cono Sur. Pequeñas ceremonias íntimas que la represión pretendía invisibles. En toda dictadura, chicos, la verdad es peligrosa. Y quienes la escriben, más. Los periodistas fueron perseguidos con especial saña. No solo aquellos que denunciaban violaciones a los derechos humanos, también los que simplemente no se alineaban con el discurso oficial. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Javier Albó, periodista y sacerdote boliviano, quien fue detenido, deportado y vigilado por múltiples servicios al mismo tiempo. Los informes internos lo definían como intelectual con capacidad de influencia. Eso era todo. No había crimen, solo capacidad de pensar y comunicar. En Argentina, el caso Walsh es emblemático. Fíjense, esta persona se llamaba Roberto Walsh. Perdón, no Roberto, Rodolfo Walsh. Y Rodolfo era escritor, periodista y digamos que una voz bastante influyente, profunda en el ámbito de las denuncias. Rodolfo fue asesinado después de enviar su famosa carta abierta a la Junta Militar. Pero antes de él, decenas de periodistas, mucho menos conocidos, habían sido silenciados en redadas, en secuestros callejeros, en centros clandestinos que sabían perfectamente a quién tenían enfrente. Cóndor sabía que sin periodistas no habría un relato. Sin un relato no habría memoria. Y sin memoria no habría resistencia. Una de las facetas más crueles de Cóndor fue su capacidad para alcanzar a quienes ya habían huido. Imagínense, familias enteras cruzaban la cordillera, viajaban en autobús hacia Brasil o a Uruguay, se refugiaban en embajadas, buscaban trabajo en países vecinos, creían haber dejado el peligro atrás. Pero Cóndor no tenía fronteras. El caso más simbólico es el de los uruguayos secuestrados en Buenos Aires en agosto de 1976. Entre ellos, las parejas formadas por María Claudia García y Marcelo Hellman, ambos exiliados. Miren, María Claudia estaba embarazada. Los servicios argentinos la secuestraron y se la entregaron a los servicios uruguayos. La niña nació en cautiverio. María Claudia desapareció. Su hija fue apropiada y criada por militares. Décadas después, su identidad fue recuperada. Su madre sigue desaparecida. Esa es la brutalidad de Cóndor. No solo desaparecía cuerpos, desaparecía maternidades, biografías, la continuidad misma de las familias. Las mujeres perseguidas en la Operación Cóndor enfrentaron lo que muchas sobrevivientes llamaban la doble violencia.
es decir, la violencia política y la sexual. Para la estructura patriarcal de los regímenes militares, una mujer militante era una amenaza doble, porque representaba amenaza política y también ideológica. Quienes pasaron por centros clandestinos recuerdan que a menudo los agentes insistían en interrogatorios sobre su vida sentimental, su rol en la familia, su sexualidad. Para ellos la autonomía femenina era subversiva por sí misma. La historia de Inés es la historia de una joven chilena capturada por la DINA y esta historia en sí refleja esa mirada que les estoy contando. Ella era una estudiante de psicología. Su delito había sido repartir volantes y asistir a asambleas. Durante su detención, los agentes repetían frases como una mujer decente estaría en su casa. Esa violencia simbólica era parte de la maquinaria. Muchas mujeres fueron sometidas a torturas específicas. Otras fueron obligadas a presenciar torturas de sus parejas. Y algunas, como María Claudia, la chica embarazada, fueron desaparecidas aún estando embarazadas. Era una forma de decir, tu vida y la vida que llevas dentro están bajo nuestro poder. En varias dictaduras, las artes fueron blanco directo de la represión. La imaginación era vista como territorio enemigo. La música, el teatro, la literatura podían convertirse en mensajes, códigos, símbolos que escapaban al control militar. En Brasil, el Doi Cody detuvo a músicos por letras que parecían demasiado críticas. En Argentina, obras de teatro fueron prohibidas y algunos dramaturgos fueron perseguidos por piezas que en la lectura paranoica de los servicios fomentaban la rebeldía. En Chile, bibliotecas enteras fueron limpiadas de libros considerados peligrosos. Uno de los casos más conmovedores es el del poeta Juan Gelman, de su hijo, su nuera embarazada y la apropiación de su nieta. Gelman convirtió su dolor en poesía, pero incluso antes de su tragedia ya estaba vigilado por múltiples servicios. La palabra escrita era vista como un arma. La violencia de la Operación Cóndor no se limitó a individuos, también quebró comunidades enteras. En muchos barrios de Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Asunción, el miedo se volvió el aire cotidiano. Vecinos que antes se saludaban empezaron a evitarse. Los padres le prohibían a sus hijos mencionar nombres. Las conversaciones bajaban de volumen. La sospecha se volvió reflejo natural. Para muchas familias, la desaparición no era solo una ausencia, era una herida abierta que generaba estigma. Algunos perdieron trabajo por tener un pariente desaparecido. Otros fueron obligados a mudarse. Muchísimos niños crecieron escuchando que papá se fue, sin saber que papá había sido devorado por la maquinaria de la Operación Cóndor. La persecución también atravesó vínculos afectivos. Parejas que se separaron huyendo por diferentes rutas. Hijos que crecieron con sus abuelos porque sus papás estaban presos o desaparecidos. Madres que envejecieron caminando rondas, sosteniendo fotos plastificadas bajo el sol y la lluvia, repitiendo nombres como si fueran conjuros. Cada país tiene sus nombres tatuados en la memoria. Los detenidos desaparecidos, uruguayos en Orleti, secuestrados en Buenos Aires como parte de un operativo coordinado. La familia Julien en Paraguay, cuyo hogar fue allanado y cuyos miembros fueron rastreados durante años. La desaparición del matrimonio Santucho, símbolo de la persecución argentina a militantes políticos. Las víctimas de Automotores Orleti, centro clave de operaciones binacionales.
El caso de los chilenos secuestrados en Buenos Aires y devueltos a Chile por orden de la DINA. Cada historia es una ventana hacia la violencia estructural del sistema. Y aunque cada familia tiene su dolor, juntas forman un mapa del horror compartido. Si uno mira el terror desde la distancia, parece pues un fenómeno grotesco, pero la verdad es que el horror actuaba en detalles mínimos. Pasos en la escalera de madrugada, teléfonos que sonaban y después se quedaban mudos, autos que se detenían sin razón, un vecino que desaparecía sin avisar, un rumor que se extendía como sombra. La operación Cóndor se alimentaba del miedo, y el miedo se construye con escenas pequeñas, repetidas hasta que el silencio se vuelve costumbre. La persecución no era solo física, también era emocional. Era la sensación constante de que cualquier movimiento podía ser interpretado, cualquier conversación podía ser escuchada, cualquier visita podía ser la última. Y en ese ambiente, lo más valiente que podía hacer una persona era simplemente seguir viviendo. En estos perfiles, estudiantes, trabajadores, periodistas, madres, exiliados, artistas, entendemos que la Operación Cóndor no perseguía ideas, perseguía vidas, y lo hacía con una precisión tan fría que transformó el continente en un tablero sí, no quería decir esa palabra, pero sí, era un tablero de cacería humana. Pero para estas vidas, que fueron rastreadas, capturadas y borradas, era necesario algo más. Una red de operaciones conjuntas, una maquinaria continental que convirtió a Sudamérica en territorio vigilado. Y es ahí donde nos lleva el próximo bloque. ¿Cómo se coordinaban estas operaciones y qué significaba en la práctica atrapar a alguien para desaparecerlo? Hay un punto en el que Operación Cóndor deja de parecer un entramado de acuerdos entre dictaduras y se convierte en algo más, mucho más inquietante. Una maquinaria que funcionaba sin fronteras, sin firma visible y sin retorno. Para quien caía adentro, sobre todo. Porque si en sus países ya eran eficientes para perseguir opositores, lo que faltaba era cerrar las fugas, borrar las rutas de escape, convertir el continente entero en un tablero donde ningún movimiento era seguro. Y ahí, justo ahí, la coordinación transnacional se volvió el corazón del monstruo. Piénsalo un segundo. Antes de Operación Cóndor, un militante perseguido en Chile podía huir a Argentina. Un sindicalista argentino podía cruzar a Uruguay. Un intelectual uruguayo podía refugiarse en Brasil. La geografía actuaba como salvavidas. Pero tras los acuerdos, la geografía se volvió una enemiga. Un mapa dividido entre dictaduras se convirtió en una sola jurisdicción del terror. El continente entero respiraba como un único organismo represivo, acechando a un montón de personas por miles de ojos que no dormían nunca. El modus operandi tenía una frialdad quirúrgica. Fíjense, detectaba el objetivo en un país vecino. Enviaban a una célula operativa. A veces esta célula era mixta, es decir, con agentes de dos naciones diferentes, y ejecutaban el secuestro sin dejar ningún rastro. No había órdenes judiciales, no había avisos diplomáticos, no había protocolos oficiales, solo un procedimiento clandestino, rápido, donde la prioridad era que la persona desapareciera del mundo en horas. Los testimonios recogidos décadas después coinciden en la misma escena repetida. Vehículos sin placas, hombres vestidos de civil, armas cortas y radios de frecuencia privada. Llegaban, reducían, encapuchaban y trasladaban al capturado hacia la frontera más cercana. A veces ni siquiera esperaban llegar a ella. En ciertos casos,
los retenían en casas de seguridad improvisadas, donde agentes locales y extranjeros decidían en minutos el destino de esta persona. Lo perturbador es que muchas de estas operaciones se hacían con conocimiento o apoyo logístico de la policía local, aun cuando no formaban parte oficial de la estructura de la Operación Cóndor. Bastaba con que les hicieran un guiño para darles un permiso tácito. Era como si con el guiño les dijeran, ustedes no vieron nada. Y todo fluía en calma. Una vez que ya tenían a la persona capturada, comenzaba el proceso más fantasmagórico, el traslado de un país a otro. Y esa era justamente la esencia de la maquinaria. No importaba dónde atraparan a la persona. Su destino no se definía ahí donde lo atrapaban, sino en otro lugar, con otros interrogadores y con otras reglas diferentes. La persona perdía hasta su país de referencia. Ni siquiera los represores que lo secuestraban sabían dónde aparecería. Los vehículos terrestres eran la primera etapa. Lo llevaban por rutas secundarias, caminos rurales, pasos fronterizos cerrados para el público. Cruzar la frontera, pues no requería sellos ni papeles, solo complicidad. Pero el elemento más escalofriante vino después. Y fue cuando aparecieron los vuelos clandestinos. Antes de los vuelos de la muerte, argentinos, ya existían prácticas similares en Chile, en Paraguay, en Uruguay. Y básicamente se trataban de avionetas pequeñas, helicópteros militares o transportes aéreos livianos utilizados para mover cuerpos vivos o muertos sin dejar ningún rastro. Los archivos revelan operaciones donde una sola aeronave trasladó detenidos entre Buenos Aires y Montevideo en menos de una hora. Iban atados, amordazados, con los ojos vendados, drogados o golpeados. El propósito era doble: interrogar en otro país y, sobre todo, garantizar que nadie supiera dónde estaba el detenido si su familia se animaba a buscarlo. Había casos donde los detenidos cambiaban de país varias veces en una sola semana. Vivían en una especie de limbo continental. Ni presentes, ni desaparecidos, ni muertos, ni vivos. Eran solamente piezas que se movían en un tablero invisible. En Argentina, la técnica alcanzó un grado de sistematicidad que todavía hoy hiela al alma. Los vuelos de la muerte se transformaron no solo en una herramienta de exterminio, sino en la forma más eficiente de garantizar impunidad absoluta. El procedimiento básicamente era casi industrial. Primero seleccionaban a los detenidos en centros clandestinos. Segundo, los sedaban con pentotal o diazepam. Tercero, los subían ya medio atontados a camiones. Después los trasladaban a la base militar correspondiente. Los cargaban en aviones navales o del ejército. Y una vez en alta mar, los arrojaban al vacío. Todo sin juicio, sin documentos, sin ningún registro oficial. Lo macabro no era solo el método, sino la burocratización. Había planillas internas, listas manuscritas, turnos, equipos asignados. El exterminio tenía horario y responsables. Era una política de Estado que no dejaba cadáveres, no dejaba pruebas, no dejaba tumbas. Y la Operación Cóndor lo sabía. De hecho, varios represores extranjeros viajaron a observar los procedimientos, a aprender y replicar la técnica en sus propios territorios. La muerte desde el aire se volvió una exportación del terror. La transnacionalidad del Operativo Cóndor trajo consigo otro monstruo, que eran los centros clandestinos compartidos.
lugares donde operaban agentes de más de un país, donde los detenidos podían escuchar varios acentos y donde no sabían si estaban en Argentina, Chile, Paraguay o Uruguay. Algunos de estos centros funcionaban en embajadas, cuarteles o casas particulares. Otros eran subsuelos o edificios enteros reservados para tareas técnicas. Había sótanos donde se interrogaba, salas donde se torturaba, cuartos donde se alojaba temporalmente a los capturados para decidir su traslado. Lo más perturbador es que algunos detenidos pasaron por 2 o 3 países en cuestión de días, sin que ninguna autoridad dejara constancia de su existencia. La persona era convertida en nada, en un vacío administrativo, en un fantasma sin origen ni destino. La coordinación requería información precisa. Por eso, la Operación Cóndor desarrolló lo que hoy llamaríamos Big Data represivo. Es decir, fichas, fotos, observaciones, alias, domicilios de familiares, rutinas, vínculos políticos. Cada país alimentaba un sistema común. Había listas con nombres de opositores de toda la región, priorizados por nivel de peligro. Las circulaban por canales cifrados, telex especiales o valijas diplomáticas. A veces enviaban agentes encubiertos a verificar la presencia de un objetivo en el país vecino. Si el nombre aparecía en la lista, la cacería comenzaba. Las listas también incluían exiliados que buscaban reasentarse en Europa o México. Muchos fueron secuestrados justo antes de abordar un avión civil. El mensaje era claro. La distancia no te salvaba. La frontera no te protegía. El océano tampoco. La transnacionalidad no era solo logística, era un blindaje jurídico. Cada captura, cada traslado y cada desaparición estaban pensados para que ninguna autoridad pudiera investigar quién había sido responsable. Si alguien desaparecía en Argentina, los represores decían que había cruzado a Chile. Si la familia preguntaba en Chile, decían que quizás había huido a Uruguay. En Uruguay, posiblemente, decían que estaba oculto en Brasil. La cadena infinita de posibilidades hacía casi imposible reconstruir el recorrido real. Y claro, también estaba el factor diplomático. Ningún país iba a denunciar a otro por violaciones de derechos humanos cuando ambos estaban implicados. La impunidad era parte del acuerdo. Se protegían entre sí para que nadie pagara. El pacto implícito era simple. Tú no hablas de lo mío, yo no voy a hablar de lo tuyo. Operación Cóndor creó así un espacio fuera del derecho, un territorio sin ley que abarcaba varias naciones. No había jueces, no había congresos, no había prensa que pudiera acceder. Era un continente invertido donde las instituciones funcionaban para ocultar, no para garantizar justicia. Hoy, cuando se revisan archivos desclasificados, se ve claramente que el plan era más ambicioso de lo que se creía. No querían solo perseguir a unos cuantos militantes. Querían desmantelar por completo la capacidad política de toda una generación en el Cono Sur. Querían quebrar en varios países a la vez el tejido social que podía desafiar el poder militar. Por eso los secuestros no eran aleatorios, eran quirúrgicos. Por eso los traslados no eran improvisados, eran calculados. Por eso los vuelos no eran excepcionales, eran parte del engranaje. La transnacionalidad permitió algo que cada dictadura sola no habría logrado. Es decir, hacer desaparecer personas sin dejar rastro, sin límites geográficos y sin responsabilidad atribuible. Y cuando juntas eso con un sistema que colaboraba desde lo más alto de los gobiernos, obtienes una maquinaria que no solo destruye vidas, sino que también destruyó la posibilidad misma de saber. Porque la Operación Cóndor no solo mataba, diseñaba el silencio. Y ese silencio multiplicado en miles de familias es el eco que todavía retumba hoy.
Si Operación Cóndor fue una maquinaria diseñada para desaparecer personas, su engranaje gemelo, igual de preciso, igual de monstruoso, fue la maquinaria encargada de desaparecer la verdad. La represión continental no solo operó con armas, torturas y vuelos, también operó con papeles, sellos, expedientes, notas diplomáticas, comunicados oficiales y silencios obligados. Y en ese terreno, el del encubrimiento institucional fue quizás donde alcanzó su perfección más inquietante. Porque la desaparición física era brutal, sí, pero la desaparición documental, esa era fría, calculada, quirúrgica. Sabían que podían matar a miles, pero si no borraban sistemáticamente la evidencia, tarde o temprano el pasado iba a regresar. Así que dedicaron años, recursos y oficinas enteras a fabricar un presente donde nada se pudiera comprobar. Un mundo donde, por diseño, la verdad siempre llegaba tarde. En las dictaduras del Cono Sur, un documento podía salvar a alguien o condenarlo. Pero bajo el operativo Cóndor, el documento se volvió un arma más peligrosa que un fusil. Se comenzaron a falsificar actas de detención, inventaron causas judiciales, adulteraron fechas, modificaron firmas y en muchos casos borraron la existencia misma de un detenido. Había oficinas dedicadas exclusivamente a depurar archivos. Sí, así como lo escuchas. Habitaciones completas, donde funcionarios revisaban decenas de miles de fichas, hojas, telegramas, informes de inteligencia y seleccionaban lo que debía desaparecer por seguridad del Estado. Ese eufemismo, seguridad del Estado, fue la lápida de miles de documentos que habrían permitido reconstruir el destino de quienes nunca volvieron. En ciertos servicios de inteligencia se practicaba algo llamado blanqueo documental. Se redactaban informes artificiales para justificar una acción represiva ocurrida semanas o meses antes. El papel no solo mentía, inventaba el pasado. En los años finales de las dictaduras, cuando algunas sabían que el ciclo político estaba por cambiar, comenzó otra operación silenciosa: la destrucción masiva de documentos. Pero nada de esto fue improvisado. Hubo órdenes internas, protocolos y hasta jornadas completas dedicadas a quemar, triturar o hacer desaparecer cajas de información que contenían la evidencia directa de su participación en crímenes internacionales. Hubo cuarteles donde ardieron archivos durante días sin pausa. Camiones llenos de carpetas fueron trasladados a hornos industriales. Incluso hubo ríos donde bolsas enteras de documentos fueron arrojadas con pesos para hundirlas. Todo esto mientras la población creía que el retorno a la democracia traería respuestas. Lo que no sabían es que el Estado ya estaba mutilando su propia memoria. Lo más escalofriante es que esta destrucción se hizo coordinadamente entre varios países. Funcionarios chilenos advirtieron a sus pares argentinos que destruyeran ciertas listas. Oficiales uruguayos recomendaron eliminar telex compartidos. Paraguay recibió solicitudes para borrar registros de paso. El silencio también fue transnacional. En muchos casos no bastaba destruir papeles. Había personas que sabían demasiado. Choferes, oficiales, intermedios, enfermeros, guardias, pilotos que participaron en vuelos, policías que vieron traslados clandestinos. Y en algunos de ellos, al terminar las dictaduras, se convirtieron en una especie de testimonios posibles, es decir, traducido en una amenaza directa. Así que Cóndor activó otra fase menos visible: la eliminación o intimidación de testigos incómodos.
Hubo suicidios sospechosos, accidentes improbables, asaltos al azar, desapariciones tardías. Las causas judiciales de los años 80 y 90 están plagadas de testimonios que no pudieron ser ratificados porque los declarantes murieron en circunstancias poco claras. A otros no los mataron, pero los quebraron. Las familias enteras recibieron amenazas telefónicas, scratches nocturnos, sobres anónimos con fotos. El mensaje siempre era el mismo. Cállate porque nosotros no nos fuimos. Esa continuidad de la intimidación fue clave para congelar investigaciones durante décadas. La pregunta incómoda de este periodo no es solo qué hicieron los militares, sino qué hicieron o no hicieron los jueces, los fiscales y los funcionarios judiciales. Porque sin la colaboración o indiferencia de estos sectores, muchos crímenes podrían haberse frenado o al menos registrado. Hubo jueces que rechazaron habeas corpus sistemáticamente, casi por costumbre, como si la desaparición de personas fuera un trámite administrativo. O sea, presentabas la denuncia y la respuesta era siempre la misma. No consta detención. Esa frase repetida como un mantra se convirtió en el sello burocrático de la negación. También hubo fiscales que se excusaban de investigar porque no era su competencia. Hubo defensores oficiales que no se atrevieron a representar a familiares de desaparecidos. Hubo magistrados que directamente sabían lo que estaba ocurriendo y pues optaron por mirar hacia otro lado. Los servicios de inteligencia, por su parte, trabajaban para mantener a ciertos jueces bajo control, sea por afinidad ideológica, presión, extorsión o llanamente miedo. El Poder Judicial, que debería haber sido palanca para detener el terror, terminó siendo uno de sus lubricantes. Otro frente clave del encubrimiento fue la prensa. No toda, por supuesto, pero sí los principales diarios, los grandes radios, los noticieros estatales y un puñado de medios privados que se convirtieron en repetidores del discurso oficial. Los titulares de la época hablaban de enfrentamientos, de bajas subversivas, de operativos exitosos, de elementos extremistas neutralizados. O sea, utilizaban palabras cuidadosamente elegidas para construir una narrativa en la que los desaparecidos eran supuestamente combatientes caídos en enfrentamientos armados. Incluso cuando esos enfrentamientos nunca habían ocurrido. Las campañas mediáticas buscaban algo preciso, que básicamente era que la población viera la represión como algo necesario, un sacrificio, digamos, inevitable para mantener la paz. Ese fue el veneno que se inoculó en la opinión pública y verdaderamente funcionó durante muchos años. En algunos países hubo periodistas que colaboraron directamente con los servicios de inteligencia. Otros recibían información manipulada y otros simplemente repetían sin cuestionar. El resultado fue un ambiente donde el horror se disfrazó de normalidad. Una de las estrategias más siniestras del encubrimiento fue el uso deliberado del lenguaje para distorsionar la realidad. Fíjense bien, y esto creo que lo hemos escuchado muchísimas veces aquí en México por parte del gobierno. No le quieren llamar a las cosas por su nombre porque suenan muy fuerte.
Entonces cambian el nombre para también transformar la narrativa. En este caso de la Operación Cóndor, por ejemplo, no decían la palabra secuestrado. Cambiaban esta palabra por la palabra detenido. Tampoco decían la palabra desaparecido. A eso le llamaban ser un prófugo. No le llamaban centro clandestino. Le decían instalación especial. Ese vocabulario se instaló para hacer digerible lo que era indecible. Incluso la palabra desaparecido fue durante mucho tiempo disputada. Los gobiernos se negaban a reconocer la existencia de esa palabra. Los familiares gritaban esta palabra en las marchas. Los medios de comunicación esquivaban esta palabra. Era una especie de guerra por las palabras. Porque quien controla el lenguaje, controla la memoria. El encubrimiento realmente era una cosa verdaderamente impresionante. Y creo que, miren, júzguenme loca, ¿verdad? Pero mucho de esto que sucedió en la Operación Cóndor, a mí en lo particular, ustedes díganmelo en los comentarios, a mí me suena muy familiar, muy actual, muy de hoy, sobre todo en países de Latinoamérica. En Europa no sé, pero por lo menos aquí en Latinoamérica no me parece algo raro, nada de lo que estoy narrándoles ni contándoles en esta historia. Me parece tan familiar, pero ahí coméntenmelo, díganme si a ustedes no les resulta como que algo así como de, pues, ajá, o sea, eso sucedía en la Operación Cóndor, pero pues en mi país también sigue usándose esos métodos. Ahí cuéntenmelo en los comentarios a ver qué conclusión sacamos de todo esto. Y bueno, les decía, el encubrimiento institucional creó de alguna forma un universo paralelo donde las palabras no significaban lo que debían significar. O sea, era así como, no fue un descarrilamiento, fue, ¿cómo le dijeron a cuando se descarriló el tren el tren Maya? Fue una inclinación o una inclinación en la vía del tren. Es algo más o menos así, ¿saben? Es como maquillar las palabras para darles como otro sentido, otro contexto. Y esto es lo que se hizo en la Operación Cóndor. Básicamente hasta la narrativa se controlaba en la forma en la que se nombraban las cosas. Era como si fuera una especie de laberinto sistemático construido para que nadie pudiera encontrar la salida hacia la verdad. Y el problema no fue solo la mentira en el momento, fue cómo es que esa mentira se terminó convirtiendo en la historia oficial, que tampoco me parece raro. O sea, era así como que la típica palabrita que ya nos conocemos aquí en México de la verdad histórica. O sea, construyen una verdad a modo para, de alguna manera, lavarse las manitas, y es que yo no fui, fue otro. Durante años, los manuales, las conmemoraciones militares, los comunicados gubernamentales y hasta algunos libros académicos repitieron esa misma versión mentirosa del Estado.
El mito de una guerra interna, el relato de un enemigo omnipresente, la idea de que todo se hizo por salvar a la patria. El poder escribió su propia versión del pasado y de alguna manera se la hizo llegar a la población. La verdad quedó enterrada bajo toneladas de propaganda. Y aunque después llegaron las comisiones de la verdad, los juicios, las desclasificaciones, en serio, todavía hay gente que repite ese discurso porque lo sigue creyendo. Esa es la profundidad del daño. El encubrimiento no solo protege a los culpables, también infecta la memoria colectiva. Ahora, con el retorno de la democracia, muchos creyeron que la verdad iba a salir a flote, pero no contaban con el nivel de destrucción documental, ni con las redes de silencio dentro del Estado, ni con el miedo persistente en los testigos. Lo poco que se pudo reconstruir fue gracias a archivistas valientes, a periodistas obsesivos, a familiares que finalmente no se resignaron, a organizaciones que preservaron documentos y soldados que por culpa o dignidad decidieron hablar. Cada expediente encontrado, cada acta escondida en un sótano, cada carpeta olvidada en un archivo provincial se convirtió en un ladrillo para reconstruir el pasado. Pero incluso así, la imagen sigue incompleta. Es como cuando tienes un juego de Jenga. Muchas de las piezas las destruyeron. ¿Y entonces qué queda? Una especie de columna llena de huecos imposibles de llenar porque la pieza ya no existe. Hay huecos, como les digo, imposibles de llenar. Historias que jamás se van a poder recuperar. Y ese es el legado del encubrimiento. Un rompecabezas donde faltan piezas clave que fueron destruidas de forma deliberada. Y al final, esa es la conclusión más brutal. La Operación Cóndor no solo montó un sistema transnacional de represión, montó un sistema transnacional de negación. Uno que funcionó con la misma precisión, la misma coordinación y la misma crueldad. El encubrimiento no fue un efecto colateral, fue parte del diseño, una capa más de impunidad, un blindaje construido para que incluso décadas después todavía tengamos que reconstruir la verdad con pincitas, con fragmentos, con silencios. Porque las dictaduras entendieron algo que aún hoy perturba. La verdad no se mata solo desapareciendo personas. También se mata desapareciendo las pruebas. Y en ese terreno, la Operación Cóndor fue el maestro. Hablar de la Operación Cóndor como si hubiera sido únicamente un acuerdo entre dictaduras sudamericanas es quedarse corto, muy corto, porque aquello no fue solo un pacto de represión regional, fue un ecosistema transnacional, donde diplomáticos, agregados militares, espías extranjeros, embajadas, agencias de inteligencia aliadas y gobiernos que juraban defender la libertad terminaron embarrados, directa o indirectamente, en una maquinaria que tenía un propósito muy claro: cazar, vigilar, detener y desaparecer opositores en cualquier lugar del planeta. No importaba la frontera, no importaba la bandera, lo único que importaba era el enemigo común, o mejor dicho, la idea del enemigo común. Para entender esa red, hay que salir del mapa sudamericano y mirar afuera. Washington, Europa Occidental, ciertos países del sudeste asiático, incluso algunos gobiernos africanos que intercambiaron información o facilitaron rutas. Cóndor no fue una isla,
fue un nodo dentro de la lógica global de la Guerra Fría, un eslabón más en una cadena internacional, donde la paranoia anticomunista justificaba a ojos de muchos casi cualquier cosa. En los años 70, las dictaduras del Cono Sur compartían un diagnóstico casi idéntico. Estaban librando una guerra total contra un enemigo infiltrado en universidades, sindicatos, iglesias, partidos políticos y hasta en la cultura. Un enemigo, vamos a llamarlo, sin patria. Esa narrativa, que era falsa, simple y bastante útil, encajaba perfectamente con la retórica dominante de Occidente ante el avance soviético. Y ahí apareció la primera complicidad, que era el silencio. Vaya, no hacía falta que un país extranjero diera una orden explícita para desaparecer a alguien. Bastaba con no preguntar de más, no cortar los canales de ayuda militar, no investigar las denuncias, no exigir los informes creíbles sobre derechos humanos. Ese silencio diplomático fue uno de los recursos más poderosos para blindar a la Operación Cóndor mientras operaba a plena velocidad. Las embajadas extranjeras en Sudamérica, y no solo de Estados Unidos, servían como centros de monitoreo político. Diplomáticos europeos enviaban análisis sobre grupos subversivos, intercambiaban perfiles y reportaban movimientos de exiliados en su país de residencia. Algunos gobiernos estaban sinceramente preocupados por la estabilidad de la región. Otros simplemente querían mantener buenas relaciones comerciales y evitarse pedos políticos. Había embajadas que sabían exactamente qué estaba ocurriendo en los centros clandestinos. Otras recibían a familiares desesperados que buscaban información y respondían siempre con evasivas calculadas. La diplomacia, que se supone que es ese arte supuestamente elegante, se volvió una alfombra gigante bajo la cual se barrían historias humanas que nadie quería ver. En cada embajada había un personaje clave, que era el agregado militar. Estos eran una especie de oficiales que funcionaban como una especie de puentes entre las Fuerzas Armadas locales y sus contrapartes extranjeras. A través de ellos fluían informes de inteligencia, evaluaciones, y estas evaluaciones hablaban sobre amenazas internas, recomendaciones tácticas, intercambios de tecnología y en algunos casos entrenamiento en técnicas de contrainsurgencia que luego se aplicarían en operaciones clandestinas. Muchos de esos agregados no solo estaban informados, colaboraban de manera activa, facilitaban contactos, destrababan los trámites, negociaban permisos de vuelo, coordinaban reuniones. Si las dictaduras querían operar más allá de su territorio, obviamente necesitaban ojos y oídos que conocieran el terreno internacional. Y ahí estaban ellos. Y aquí entramos en un terreno bien espinoso donde las certezas documentales se mezclan con algunas zonas grises. Pero lo cierto es que varias agencias extranjeras, algunas muy conocidas, otras menos, compartieron información, interceptaron comunicaciones, entregaron capacitación o proveyeron recursos a los servicios de inteligencia sudamericanos. No siempre con la intención explícita de sostener violaciones a derechos humanos, pero sí dentro de una lógica de enemigo común que justificaba las alianzas tácticas. En ciertos archivos desclasificados aparecen reuniones bilaterales, recomendaciones operativas, informes conjuntos sobre movimientos de exiliados y análisis estratégicos que luego fueron utilizados para decidir detenciones o seguimientos en otros países. La cooperación en muchos casos fue directa, en otros fue tácita, en todos fue peligrosa. Miles de opositores huyeron del Cono Sur durante las dictaduras. Lo que no sabían era que el exilio no los ponía a salvo.
La Operación Cóndor tenía tentáculos capaces de llegar a Europa, Estados Unidos, México y otros rincones. Y muchas veces lo hizo con una facilidad inquietante gracias a contactos dentro de los consulados, las embajadas o servicios aliados que comparten información sobre movimientos migratorios, solicitudes de refugio, reuniones políticas, actividades culturales o conferencias públicas. Hubo países que por convicción ideológica entregaron datos. Otros lo hicieron por presión diplomática y otros porque subestimaron el uso que las dictaduras le iban a dar a la información. Lo cierto es que el exilio se convirtió en un territorio vigilado, cartografiado y en ocasiones infiltrado. Europa Occidental, que se presentaba como refugio democrático, también se convirtió en escenario de operaciones silenciosas. Servicios de inteligencia sudamericanos establecieron nodos clandestinos en ciudades como Madrid, París, Roma o Bonn. Desde allí seguían a dirigentes políticos, periodistas, sacerdotes o estudiantes que habían escapado. Algunos exiliados eran fichados, otros fotografiados, otros infiltrados. Hubo operaciones frustradas, intentos de secuestro en pleno territorio europeo, maniobras diplomáticas para encubrir detenciones ilegales y hasta negociaciones subterráneas para repatriar a opositores sin proceso judicial. La idea de que Europa estaba completamente ajena a la barbarie es un mito que los archivos han ido desarmando, pedazo por pedazo. Ahora, es imposible hablar de la Operación Cóndor sin mencionar a Estados Unidos, aunque hacerlo implique más preguntas que respuestas. Fíjense, Washington estaba obsesionado con frenar de alguna manera la expansión de cualquier movimiento que percibiera como izquierdista, subversivo o prosoviético. Esa lógica llevó a respaldar golpes de Estado, a financiar programas de entrenamiento militar y apoyar, directa o indirectamente, medidas de seguridad interna que luego se convirtieron en instrumentos de terrorismo estatal. Sin embargo, la relación exacta entre Estados Unidos y la Operación Cóndor es una maraña complejísima. Hay documentos donde funcionarios estadounidenses critican duramente las violaciones de derechos humanos y otros donde celebran la cooperación antiterrorista en el Cono Sur. ¿Contradicción? Claro que sí. ¿Nos sorprende? Por supuesto que no. La política exterior raramente es coherente cuando la ideología y los intereses estratégicos se mezclan. Lo que sí es claro es que hubo conocimiento temprano, hubo advertencias internas, hubo momentos donde la presión internacional pudo haber frenado la maquinaria, pero simplemente no lo hizo. La Guerra Fría funcionó como paraguas justificatorio. Bastaba mencionar la palabra comunismo para activar un permiso tácito, un permiso para censurar, para perseguir, para torturar, para desaparecer. Los gobiernos occidentales que criticaban a la Unión Soviética por su autoritarismo terminaban aceptando, por omisión o pragmatismo, que en Sudamérica se aplicaran métodos igual o más brutales. La pregunta incómoda surge sola. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si la política internacional hubiera sido menos selectiva con sus principios? Muchos exiliados se presentaban en consulados para pedir documentos, renovar pasaportes o solicitar salvoconductos. Y hubo consulados que usaron esas visitas para informar a los servicios de inteligencia locales. Algunos exiliados fueron detenidos horas después de haber buscado ayuda consular. Otros desaparecieron sin dejar rastro tras presentarse voluntariamente ante una autoridad diplomática. Los consulados, en teoría, son espacios de protección, pero en la práctica
se volvieron, digamos, espacios que representaban una trampa temporal. Las desclasificaciones del siglo XXI han dejado claro lo que durante años se sospechaba. La Operación Cóndor fue posible gracias a una red internacional de complicidades, omisiones, alianzas militares, espionaje compartido y diplomacias dispuestas a mirar para otro lado. No se trató solo de dictaduras actuando en coordinación. Se trató de un orden global, donde ciertos países apoyaban, otros toleraban y otros más se beneficiaban de la estabilidad que prometían los regímenes militares. Y aquí hay muchísimas preguntas que todavía incomodan. ¿Quién sabía realmente qué? ¿Quién decidió no intervenir? ¿Quién firmó acuerdos sin medir sus consecuencias humanas? ¿Quién permitió el uso de sus aeropuertos, su espacio aéreo, sus consulados o sus sistemas de inteligencia para facilitar detenciones ilegales? ¿Quién archivó denuncias incómodas para no afectar relaciones bilaterales? ¿Quiénes se beneficiaron económicamente de mantener negocios con gobiernos represivos? Estas no son preguntas del pasado, como les digo, son preguntas del presente. Porque las redes diplomáticas y de inteligencia que hicieron posible Cóndor siguen existiendo, evolucionadas, modernizadas, listas para activarse bajo cualquier nueva bandera ideológica. Lo perturbador no es solo lo que hicieron. Lo perturbador es que pudieron hacerlo gracias a un mundo dispuesto a permitirlo. Durante años, mientras, digamos que la Operación Cóndor funcionó como una maquinaria aceitada de secuestros, vuelos clandestinos, desapariciones y silencios impuestos, la justicia parecía una palabra extranjera, un lujo inalcanzable, una idea demasiado luminosa para un continente sumergido en la oscuridad. Y sin embargo, incluso en los años más brutales, hubo quienes se atrevieron a ocultar documentos, escondieron listas, hubo quien anotó fechas, hubo personas que se negaron a olvidar. Y esas pequeñas rebeldías, familiares que preguntaban, periodistas que arriesgaban su vida, organizaciones que recolectaban testimonios dispersos, fueron pequeñas semillitas que décadas después harían posible lo que en ese momento parecía impensable: volver a nombrar lo ocurrido y exigir rendición de cuentas. Pero la justicia tardaría muchísimo tiempo. Esa justicia llegó rota, incompleta, trabada, obligada a reconstruirse entre archivos destruidos, memorias fragmentadas o perpetradores que durante años vivieron protegidos por leyes de impunidad, pactos secretos o complicidades políticas. Por eso este proceso es tan complejo, tan incómodo y tan profundamente humano. Cuando las dictaduras comenzaron a caer, cada país heredó un paisaje distinto. Ya sea que quedaran sociedades divididas, militares con poder todavía intacto, civiles con miedo de remover el pasado y gobiernos que mejor preferían mirar hacia adelante en vez de para atrás. Hubo comisiones tímidas, informes parciales y silencios que parecían imposibles de romper. La transición democrática, en varios casos, se negoció con concesiones que dejaron fuera la justicia penal. Leyes de amnistía, puntos finales, obediencias debidas, un entramado legal creado para que nadie fuera juzgado. Pero al mismo tiempo florecieron las primeras comisiones de la verdad. No podían ordenar a los culpables, no los podían condenar,
pero sí podían contar lo que había ocurrido. Y contarlo en voz alta, públicamente, con nombres, apellidos y fechas, fue muy importante. Esas comisiones, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, que se incorporó más tarde, hicieron algo que parecía sencillo, pero era profundamente revolucionario, que se trataba de desmentir oficialmente las versiones de las dictaduras. Donde los regímenes hablaban de enfrentamientos, las comisiones describían secuestros. Donde los militares hablaban de subversivos, ellas hablaban de ciudadanos. Donde el Estado decía exiliados voluntarios, ellas detallaban expulsiones, persecuciones y asesinatos. La verdad, por fin se estampaba en papel. Y entonces ocurrió lo que nadie imaginó. Las leyes de impunidad empezaron a resquebrajarse. Organizaciones de derechos humanos, abogados jóvenes, hijos de desaparecidos, esa generación que heredó el duelo sin respuestas, empujaron con más fuerza. Acudieron a organismos internacionales, exigieron la nulidad de leyes injustas, llevaron casos fuera del país. De pronto, un muro que parecía eterno comenzó a desmoronarse. En Argentina, a comienzos del año 2000, la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida permitieron reabrir juicios que llevaban décadas congelados. Se sentaron en el banquillo excomandantes, pilotos de los vuelos clandestinos, torturadores, médicos, agentes de inteligencia. Y lo impresionante no fue solo la magnitud de los procesos, sino la aparición de testigos que durante años habían permanecido callados. Muchos hablaron por primera vez desde su secuestro. Otros compartieron detalles que nadie conocía. La memoria individual se convirtió en evidencia histórica. En Chile, aunque el camino fue más lento, la justicia también llegó. No completa, no a todos, pero llegó. Agentes de la DINA, de la CNI, colaboradores directos del aparato represivo, muchos terminaron frente a tribunales que décadas antes habían sido impensables. Lo mismo ocurrió en Uruguay, donde la presión internacional permitió reabrir casos cerrados y avanzar en la identificación de restos enterrados clandestinamente. Brasil, por su parte, avanzó tardíamente. Solo en 2012 creó su Comisión Nacional de la Verdad, aunque los responsables de graves violaciones de derechos humanos siguen protegidos por la Ley de Amnistía de 1979. La discusión pública ya no puede obviar lo que se reveló. El país conoció finalmente la profundidad de su propio horror. Las comisiones de la verdad tuvieron un papel crítico, no solo en recopilar testimonios, sino en algo aún más profundo, que fue reconocer oficialmente que las víctimas no estaban mintiendo, que no eran enemigas del Estado, que lo que denunciaban desde los años 70 era real. Ese reconocimiento no es simbólico. Cambia la historia, cambia la memoria colectiva, obliga a las nuevas generaciones a mirar lo ocurrido sin el filtro de la propaganda militar. En muchos de estos informes aparecieron por primera vez cifras aterradoras. Decenas de miles de detenidos, miles de torturados, miles de desaparecidos aún sin identificar, cientos de centros clandestinos, redes internacionales de persecución, vuelos clandestinos con personas vivas arrojadas al mar. El horror se volvió incontestable. Uno de los capítulos más dolorosos y también uno de los más heroicos es la búsqueda de restos de los desaparecidos. Equipos de antropología forense en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay han trabajado durante décadas en cementerios clandestinos, fosas anónimas y terrenos militares. Cada pequeño fragmento óseo hallado, cada identificación mediante ADN, cada nombre recuperado es un acto de justicia. No reemplaza lo perdido, pero
devuelve la dignidad. Rompe el anonimato que la maquinaria represiva quiso imponer. Restituye humanidad. Miles de familias han esperado 30, 40, 50 años para enterrar a sus seres queridos. Y aún hoy, cientos de casos siguen sin resolución. La maquinaria de desaparición fue tan eficiente que dejó tras de sí un vacío que ni la ciencia más precisa puede llenar por completo. Podría pensarse que estos crímenes pertenecen a un pasado lejano, pero la verdad es que sus efectos siguen vivos en cada país del Cono Sur y de toda Latinoamérica. Hay heridas que no cierran simplemente porque se firmen sentencias. Hay generaciones enteras marcadas por el miedo heredado, por la desconfianza en las instituciones, por la sensación de que el Estado, que se supone debería proteger, puede destruir. En muchas familias, hablar de la dictadura aún es difícil. En otras, las conversaciones se dan por fin, pero cargadas de dolor. Hay hijos que crecieron sin sus papás, papás que murieron sin respuestas, hermanos que nunca supieron qué pasó con el desaparecido más cercano. Incluso hay nietos que hoy, adultos, descubren que su identidad fue robada por el mismo aparato estatal que asesinó a sus padres. En lo colectivo, la memoria se ha convertido en un campo de batalla. En algunos sectores persiste el discurso de que eran otros tiempos, fue necesario, algo habrán hecho. En otros, la lucha es por mantener viva la verdad ante intentos de relativizar o distorsionar la historia. La democracia, chicos, no solo se construye con elecciones, también con memoria. Y cuando esta memoria está fracturada, la democracia queda en riesgo. La reparación no es únicamente dinero ni indemnización, es reconocimiento, es verdad, es garantías de no repetición, es poder mirar al pasado sin maquillarlo. Pero la reparación también exige algo que las sociedades a veces no están listas para ofrecer: asumir responsabilidad colectiva. Los estados deben reparar porque fueron ellos, no individuos aislados. Fueron ellos, el Estado, quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron. Pero la sociedad también debe reparar, porque durante años hubo quienes aplaudieron, quienes callaron, quienes se convencieron de que la represión era necesaria. Mirar ese espejo es doloroso, pero imprescindible. Al final de todos estos procesos, comisiones, juicios, informes, hallazgos forenses, queda una sensación incómoda. La verdad nunca llega completa. Hay documentos destruidos, archivos fragmentados, responsables que murieron sin declarar, testigos que callaron para siempre, historias que jamás podrán reconstruirse. La justicia tardía es valiosa, sí. Es necesaria, sí. Pero siempre queda el hueco de lo que no pudo saberse, de lo que quedó enterrado bajo décadas de silencio. Y aún así, esa verdad parcial es más poderosa que la mentira total que intentaron imponer las dictaduras. Porque reivindica a las víctimas, porque dice sus nombres, porque devuelve humanidad a quienes intentaron borrar. La justicia tardía no es perfecta, pero es lo que permitió finalmente que el continente dejara de hablar en susurros. Y así, chicos, llegamos al final de este viaje, pero no al final de la historia. Eso es lo más perturbador de todo, porque Operación Cóndor no es un capítulo cerrado, no es un expediente empolvado, no es un fantasma que pueda ahuyentarse con luz. Es un eco que sigue recorriendo el continente décadas después, golpeando fronteras, memorias
y discursos políticos actuales. Un eco que se cuela en cada silencio, en cada archivo incompleto, en cada ausencia que todavía se siente al poner un plato más en la mesa. El cóndor fue una red de terror, pero también fue un pacto de olvido. Y aunque lo primero terminó, lo segundo todavía respira. A lo largo de esta emisión, caminamos entre documentos y sombras, entre testimonios temblorosos y rutas de traslado que parecían imposibles de imaginar. Escuchamos cómo países enteros se coordinaron para capturar, borrar y negar, cómo aviones despegaron por la noche cargados de personas vivas que ya no regresarían, cómo la burocracia estatal se convirtió en arma, cómo el silencio se hizo política, cómo la mentira se vistió de orden. Vimos que Operación Cóndor no fue un accidente, fue un sistema pensado, diseñado y afinado con precisión. Y como todo sistema, dejó huellas, no solo en los sobrevivientes, no solo en quienes perdieron a alguien, sino en la estructura emocional y democrática del continente. Porque, ¿cómo construir democracia cuando todavía hay familias esperando respuestas? ¿Cómo hablar de instituciones cuando algunas de estas instituciones fueron cómplices? ¿Cómo mirar hacia adelante si el pasado tiene las manos llenas de nombres que no aparecen en ninguna tumba? El eco del cóndor habita, todavía hoy, en los discursos autoritarios que vuelven a surgir, en la nostalgia peligrosa por el orden y la mano firme. Habita en los negacionismos modernos que se disfrazan de revisión histórica. Habita en quienes quieren cerrar la conversación antes de tiempo, como si la memoria fuera una molestia y no un recurso vital para no repetir la barbarie. La memoria no es un museo. La memoria es un arma de defensa democrática y por eso incomoda. Hablamos también de justicia tardía. Esa justicia que llega cojeando, desgastada, incompleta, pero que aún así logra arañar un pedazo de verdad. Juicios contra excomandantes, reaperturas de archivos, identificación de restos que parecían perdidos para siempre. Momentos donde lo humano se impone contra lo inhumano, aunque sea tarde, aunque duela, aunque ya no repare lo irreparable. Pero lo más impresionante es que la justicia tardía ocurre porque hubo gente que nunca soltó la pregunta. Gente que sostuvo el hilo de la historia aunque estuviera lleno de nudos. Madres, hijos, hermanos, organizaciones, periodistas, sobrevivientes. Personas que se negaron a aceptar el silencio como respuesta. A veces pienso que si no fuera por ellos, la Operación Cóndor seguiría volando sin que nadie lo nombrara. Y ahora que ya recorrimos todo esto juntos, la pregunta cambia. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Para qué sirve escuchar estas historias en un continente que parece olvidar a una velocidad alarmante? La respuesta es simple, pero incómoda. Sirve para no caer en la comodidad del eso ya pasó. Nada que produjo un horror tan grande ya pasó. Todo lo que dejó heridas de décadas sigue vivo. La memoria no pide permiso para existir. Nos persigue, nos toca el hombro cuando menos lo esperamos. Nos obliga a preguntarnos si realmente aprendimos algo. Y aquí entra lo más perturbador de todo. Operación Cóndor no terminó el día que acabaron las dictaduras. Terminó el día que empezamos a entenderla. Y todavía estamos en ese proceso. Todavía estamos estudiando archivos. Todavía estamos dando con restos. Todavía estamos escuchando testimonios. Todavía estamos como continente aprendiendo a nombrar nuestro propio dolor. Las dictaduras querían dejar un continente sin voces, pero lo que dejaron fue un continente lleno de ecos. Ecos como este, ecos como el tuyo, el mío, el de cualquiera que escuche y no se quede callado. Lo que vimos y escuchamos más bien en esta emisión
No es una historia antigua, sino es una advertencia contemporánea. Las estructuras que permitieron el cóndor pueden mutar, disfrazarse, adaptarse a nuevos tiempos. La vigilancia transnacional existe. Los pactos entre gobiernos existen. Las excusas para criminalizar, perseguir o deshumanizar existen. Los discursos que justifican el atropello también. La historia no regresa igual, pero rima con precisión aterradora. Por eso recordar no es un acto nostálgico, es un acto político. Por eso contar estas historias no es morboso, es urgente. Por eso seguir preguntando no es un capricho, es supervivencia democrática. Y ahora que llegamos al final, quiero que quede una imagen, una sensación, una pregunta que no se apague cuando cierres esta emisión. Porque el silencio, ese silencio que quedó después de los vuelos, después de los secuestros, después de los comunicados oficiales llenos de mentiras, ese silencio nunca volvió a ser absoluto. Sigue vibrando, sigue colándose entre las grietas, sigue diciendo lo que nadie quiso escuchar. Los ecos del cóndor no se apagan. Nos recuerdan que la memoria no es un acto individual, sino una tarea colectiva. Que las democracias no se sostienen solas. Que la verdad puede ser incómoda, pero el olvido siempre es más peligroso. Y antes de despedirme, te dejo una última pregunta. Una que no busca respuesta fácil. Una que debe quedarse golpeando como un tambor que insiste desde lo más profundo. Si una red de inteligencia coordinada entre dictaduras pudo operar a plena luz durante años sin que nadie la detuviera, ¿qué formas de impunidad están operando hoy, en este mismo momento, sin que las estemos viendo? Muchas gracias por quedarte, por escuchar, por sostener la memoria conmigo. No te lleves solo la historia, llévate la inquietud, llévate la vigilancia, llévate esa pregunta. Porque mientras existan quienes recuerdan, el cóndor ya no podrá volver a volar en ese silencio. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable. Mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo y todos los demás están disponibles en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Cabón Podcast. Síganme, ya saben, y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. Gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y cualquiera que me haya escuchado, se lo agradezco mucho. De verdad, es un honor poder compartir este tipo de historias con ustedes. Y bueno, les deseo una excelente noche. Y como siempre, les digo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!